Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Cuando el hospital llamó para exigir nuevamente los honorarios médicos atrasados de mi hija, mi exmarido finalmente intervino y liquidó todo nuestro saldo. Miró a nuestra hija, cuyos labios tenían un tono muy palidecido por su condición cardíaca, con los ojos nadando en culpa. Volvamos a casarnos. La niña es inocente. No lo dudé. Simplemente asentí con absoluta apatía. Después de volver a casarnos, dejé de pelear con su amor de la preparatoria. Nuestra hija, Lily, también dejó de intentar desesperadamente llamar la atención de su padre, de la hija de su enamorada. Cuando su gran espectáculo de drones y fuegos artificiales para el cumpleaños de su amor apareció en los titulares locales, mi hija y yo no derramamos ni una sola lágrima ni hicimos un escándalo. Incluso cuando nos cruzábamos con ellas en el hospital, Lily y yo simplemente manteníamos la cabeza gacha y pasábamos a su lado rápidamente. Nos convertimos exactamente en lo que él siempre había querido: calladas, generosas y de comportamiento perfecto. Sin embargo, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando preguntó: «Cariño, ¿por qué ya no revisas mi teléfono? Lily, ¿por qué ya no quieres que papá se quede contigo?» Después de finalizar los trámites de nuestro nuevo matrimonio, caminé de regreso a mi departamento. Cyrus me siguió de cerca cuando llegamos a la puerta de la suite pediátrica privada reservada para Lily. La puerta estaba ligeramente entreabierta y el sonido de una suave risa se escapaba hacia afuera. La empujé para abrirla. Evelyn estaba sentada justo al lado de la cama, pelando una manzana para Penny. ¿Gillian? Evelyn dio un salto, luciendo nerviosa e indefensa. Por favor, no me malinterpretes. Penny tenía unos dolores de pecho muy fuertes antes, y Cyrus dijo que estaba bien usar esta habitación temporalmente. Nos mudaremos al pasillo ahora mismo. De ninguna manera tomaremos el lugar de Lily. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, mientras se aferraba al dobladillo de su chaqueta, aunque sus pies no se movieron ni un centímetro. Le ofrecí un asentimiento cortés, permaneciendo en completo silencio. «Papi», vitoreó Penny desde la cama, tirando la manta a un lado para arrojarse a los brazos de Cyrus. Evelyn la detuvo rápidamente, luciendo aterrorizada de hacerme enojar. «Penny, ¿cuántas veces te lo ha dicho mamá?» «Es el tío Cyrus». Cyrus me miró, con una expresión profundamente incómoda. Al ver que ni Lily ni yo teníamos ninguna reacción, un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. La mesita de noche estaba repleta de los juguetes de Penny. Evelyn se mordió el labio inferior. Penny le tiene miedo a las medicinas amargas, así que tuve que usar estos juguetes para convencerla de que se las tomara. El aire en la habitación pareció congelarse. Sentí un suave tirón en el dobladillo de mi uniforme de enfermera. Los labios de Lily tenían un tono muy palidecido. Me miró, con la voz que era apenas un susurro. «Mami, puedo usar la cama extra en el pasillo. No me duele tanto». Mi corazón se encogió violentamente. Un dolor sofocante se extendió por mi pecho. En el pasado, cada vez que los dolores de pecho de Lily estallaban, se retorcía de agonía en el colchón. Lloraba, destrozaba todo lo que estaba a su alcance y gritaba a todo pulmón, pidiendo que su padre la abrazara. En aquel entonces, Cyrus siempre me regañaba con un rostro frío, diciendo que, como enfermera jefa, estaba mimando a nuestra hija hasta convertirla en una mocosa malcriada. Pero ahora, aunque sus manitas estaban heladas y su respiración temblaba de dolor, se lo guardó todo por completo. Finalmente se había dado cuenta de que solo los niños que son amados tienen el lujo de mostrar debilidad cuando están enfermos. Cyrus frunció el ceño. Evelyn comenzó a empacar sus cosas apresuradamente. «Gillian, por favor no te enojes con Cyrus. Nos vamos ahora mismo». Sostuvo a Penny, temblando como si yo fuera una especie de persona muy malvada. En el pasado, habría estado temblando de rabia por su acto frágil y manipulador, atacando a Cyrus en una discusión explosiva, pero hoy simplemente me quedé allí de pie en silencio, con los párpados apenas parpadeando. Cyrus habló de repente. «Evelyn, empaca tus cosas y llévate a Penny. El corazón de Lily no puede soportar ningún ruido». Evelyn se quedó helada. Sus lágrimas se derramaron. Penny empezó a sollozar fuertemente. «Papi, me siento mal. Quiero que papi se quede conmigo». Cyrus dudó, mirando a Penny con lástima. Luego me miró a mí. Curvé mis labios en una sonrisa débil y vacía. «Ya que le importa tanto Penny, señor Porter,
Lo justo es que vaya a hacerle compañía. Se quedó paralizado, claramente sin esperar que yo dijera eso. Abrió la boca pero no encontró palabras. Finalmente murmuró: «Volveré más tarde». Y acobardado bajo el peso de su culpa, se fue rápidamente con la madre y la hija. La habitación finalmente quedó en silencio. Ayudé expertamente a Lily a ponerse su bata de hospital y la conecté a los monitores. Poco tiempo después, la pantalla de mi teléfono se encendió. Era un mensaje de Evelyn. «Gillian, lo siento mucho. Penny tuvo otro espasmo cardíaco hace un momento y no cooperaba con los médicos a menos que Cyrus le sostuviera la mano. Es posible que no pueda regresar esta noche». Adjunto había un video. En el video, Penny sostenía dulcemente la mano de Cyrus, llamándolo papi, mientras Cyrus le secaba el sudor de la frente con absoluta ternura. Ni siquiera me molesté en responder. Bloqueé la pantalla y volví a revisar la presión arterial de Lily. Cyrus no regresó hasta el mediodía del día siguiente, justo cuando le estaba dando a Lily algo de comida líquida. No exigí saber dónde había pasado la noche. La histeria solo lo haría pensar que yo estaba siendo irracional y, en última instancia, Lily sufriría por ello. Una vez que Lily se quedó dormida, Cyrus me entregó una caja de terciopelo. Adentro había un deslumbrante anillo de diamantes rosados. En el pasado, habría llorado de gratitud, pensando que finalmente había reconocido mis sacrificios. Ahora, al mirar ese anillo, una ola de profunda tristeza me inundó. Ni siquiera extendí la mano para tomarlo. Solían encantarme las cosas brillantes, pero nunca podría olvidar la primera vez que Lily estuvo luchando por su vida en la UCI pediátrica. Mientras yo firmaba un aviso de condición crítica tras otro con manos temblorosas, Cyrus no aparecía por ningún lado. Cuando finalmente llegó apresurado, le arrojó un frío collar de diamantes a Lily como disculpa. En ese preciso momento, él había movilizado toda la red médica de su empresa y una autorización especial para conseguir medicamentos dirigidos, raros e importados, para Penny, quien solo sufría de una leve opresión en el pecho. A partir de ese momento, estas costosas joyas se convirtieron en nada más que objetos opacados por el dolor y las lágrimas de mi hija. Al ver que me negaba a tomarlo, la expresión de Cyrus se tensó. ¿No te encantaba siempre esta marca? Di un paso atrás, con voz inexpresiva. Gracias, pero ya no estoy acostumbrada a usar cosas como esta. Su mano permaneció congelada en el aire, y su rostro se ensombreció. Esa tarde, cuando Lily se sintió un poco mejor, la llevé al centro comercial. Quería elegir un regalo de agradecimiento para la esposa del director de la junta del hospital, quien nos había ayudado inmensamente a recaudar fondos. Justo cuando entramos a la boutique para bebés de alta gama, nos topamos con Evelyn y su hija. Cyrus estaba de pie justo allí, sacando su tarjeta negra para pagar. La vendedora sonreía radiante. El señor Porter es un padre maravilloso. Esta muñeca de edición limitada se ve absolutamente hermosa en la princesa Penny. Penny sostenía la muñeca triunfalmente, mirando a Lily con resentimiento. Cyrus se dio la vuelta al escuchar los pasos, y su rostro se sonrojó de pánico al instante. «Gillian, solo estaba de paso». Fingí no escuchar, tirando de Lily directamente hacia la sección de regalos en el otro lado. Una vez que elegí un regalo y me dirigí a la caja registradora, Cyrus me bloqueó el paso. Tomó un set de juego de un castillo increíblemente caro del estante superior e intentó empujarlo en los brazos de Lily. «Lily, deja que papá te compre esto, ¿de acuerdo?» Lily se encogió, sacudiendo la cabeza con miedo. Penny corrió hacia nosotros, señalando el castillo y chillando. «¡Quiero eso! ¡Papi! ¡Quiero eso!» Por una vez, Cyrus apartó la mano de Penny, diciendo con frialdad: «¡Esto es para Lily!» Penny se quedó mirando en estado de shock, y el rostro de Evelyn palideció. Cyrus frunció el ceño y se arrodilló para mirar a Lily. «¿Por qué no lo quieres? ¿No te encantaba pelear por estos juguetes?» Lily lanzó una tímida mirada a Penny, escondiendo las manos detrás de la espalda. Su voz era apenas un susurro. «Si la hermanita lo quiere, puede tenerlo. Tengo que aprender a compartir». Fue como si a Cyrus le hubiera caído un rayo. Se quedó helado, completamente paralizado. De repente lo recordó. Cada vez que Penny le arrebataba los suplementos nutricionales que le salvaban la vida a Lily, dejando a Lily buscando respirar y llorando, él había regañado a Lily exactamente con esas palabras. Al ver que su rostro palidecía por completo, una pequeña sensación de justicia floreció en mi pecho. Lo esquivé, sosteniendo la mano de Lily mientras salíamos de la tienda sin mirar atrás. Cyrus y yo solíamos ser la pareja dorada que todos envidiaban.
Yo era la enfermera jefa más joven en un prestigioso hospital metropolitano, y él era el CEO que se hizo a sí mismo de una próspera empresa de equipos médicos, Apex MedTech. Todos decían que éramos una pareja hecha en el cielo, y yo creía que nuestra felicidad duraría para siempre. Eso fue hasta que Lily fue diagnosticada con un defecto cardíaco congénito severo a los 2 años de edad. Velé junto a su cama día y noche, sintiéndome vacía y exhausta. Fue durante este tiempo frágil que Evelyn regresó al país. Trajo a Penny, quien padecía la misma condición cardíaca congénita, y llamó a la puerta de la oficina de Cyrus. Al principio, Cyrus solo las visitaba ocasionalmente. Más tarde, envió los últimos dispositivos de monitoreo portátil de su empresa directamente al apartamento de Evelyn. Incluso empezó a encontrar excusas para cancelar los planes de fin de semana que le había prometido a Lily, pasando todo su tiempo libre con esa madre y su hija. Empecé a sospechar y lo confronté. Él simplemente se pellizcó el puente de la nariz, con la voz cargada de cansancio. Evelyn está criando a una niña enferma completamente sola. No entiende de equipos médicos. ¿Qué tiene de malo que la ayude? Quise discutir, pero al ver las venas rojas en sus ojos, me tragué mis palabras. Mi comprensión, sin embargo, solo fue respondida con peor negligencia. Cuando Lily necesitó una fórmula nutricional especial para estabilizar su condición, Cyrus aprobó todo el lote del almacén de su empresa para Penny, a pesar de que había un inventario abundante. No pude soportarlo más. Tuvimos una pelea a gritos en casa. El golpe final llegó en el tercer cumpleaños de Lily. Lily sufrió una insuficiencia cardíaca aguda, y los monitores en la sala de reanimación aullaban frenéticamente. El médico me dijo que consiguiera de inmediato el desfibrilador de emergencia que su empresa había importado recientemente. Era la única esperanza de Lily. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de Cyrus. ¿Una vez? 10 veces? 30 veces? Cada una de las llamadas fue fríamente rechazada. Me derrumbé desesperada frente a la sala de reanimación, con el rostro cubierto de lágrimas y sudor. Cuando casualmente levanté la vista, vi el televisor del vestíbulo del hospital, transmitiendo un noticiero en vivo. Era una lujosa gala benéfica llamada Ángeles Guardianes del Corazón. En la pantalla, Cyrus estaba de pie con un traje a medida, y Evelyn con un vestido de diseñador a su lado, luciendo como la pareja perfecta. Frente a un aluvión de flashes de cámaras, Cyrus anunció con profunda emoción: como CEO de Apex MedTech, estoy estableciendo un fondo de $10 millones para defectos cardíacos congénitos a nombre de Penny. Nos aseguraremos de que ningún niño enfermo se quede sin medicinas. La ironía fue como un fuerte golpe directo aterrizando en mi pecho, quebrando mi alma. Mi hija buscaba el aire en una fría cama de hospital, incapaz siquiera de llorar. Mi marido estaba bajo los focos, gastando millones para jugar a ser el salvador de la hija de otra mujer. Me arrastré para levantarme del suelo, mirando las tristes marcas en mi uniforme blanco. El último hilo de mi paciencia se rompió. Salí corriendo del hospital, paré un taxi como una loca y fui directamente a la gala. Atravesé a los guardias de seguridad, con olor a antiséptico y el uniforme manchado, y cargué directamente hacia la alfombra roja. Los flashes de las cámaras se volvieron locos. Empujé a Evelyn lejos de Cyrus, señalándola con el dedo. ¿Qué clase de santos pretenden ser? Evelyn, estás drenando los recursos de mi hija para consentir a tu propia pequeña. Evelyn chilló, cayendo al suelo con gracia, encogiéndose detrás de Cyrus aterrorizada. Gillian, por favor no me lastimes. Todo es culpa mía. Los medios de comunicación que nos rodeaban estallaron inmediatamente en susurros. El rostro de Cyrus se puso lívido, su orgullo completamente destrozado. Gillian, ¿has perdido la cabeza? Levantó la mano y me asestó una humillación total en la sala. La pura impresión me tiró al suelo. Me zumbaron los oídos, y el sabor amargo de la tristeza llenó mi boca. Me sostuve la mejilla ardiente, mirando al hombre que había amado durante 7 años con total incredulidad. Cyrus me miró desde arriba, con sus ojos llenos de nada más que asco. Cuando estaba empezando mi negocio y no tenía a quién acudir, los padres de Evelyn me salvaron la vida. Estoy pagando una deuda de gratitud. Como profesional médico, no tienes ni una pizca de empatía básica. Actuando como una histérica cualquiera aquí, estaba verdaderamente ciego al haberme casado contigo. Esa sola actitud mató por completo la última ascua moribunda de esperanza en mi corazón. Contuve un mar de lágrimas y solté una risa fría. Bien, Cyrus, divorciémonos. Firmamos los papeles al día siguiente.
Pero nunca esperé que la frialdad de Cyrus se extendiera a la desestabilización de mi vida. Poco después del divorcio, mi próximo ascenso a subdirectora de enfermería fue bloqueado en secreto y otorgado a otra persona. A continuación, mi salario y bonos de desempeño se redujeron a prácticamente nada. Sabía que era Cyrus usando su influencia en la red médica para castigarme. Justo cuando estaba a punto de no poder pagar el próximo mes de Lily en la UCI, ocurrió un milagro. El hospital finalmente encontró un corazón de donante perfecto para Lily. Caí de rodillas esa noche, llorando y orando a todas las deidades que se me ocurrieron, pero la cruel realidad me aplastó. No podía pagar las exorbitantes tarifas de cirugía y transporte. Mientras rogaba desesperadamente por préstamos a todos los que conocía, Cyrus intervino como un acto de Dios. Arrojó una inmensa cantidad de dinero y aprovechó sus conexiones con la junta del hospital para eludir todos los procedimientos. Tomó ese corazón que salvaba vidas, el que estaba destinado a Lily, y obligó a que se lo trasplantaran a Penny en su lugar. Cyrus no tenía absolutamente ninguna idea de que la niña obligada a renunciar al corazón del donante, debido a la falta de fondos, era su propia niña adorada. El recuerdo se desvaneció. Me senté en silencio junto a la cama, tocando el rostro pálido y frío de Lily. Si no me volvía a casar con él, Lily no sobreviviría hasta encontrar el próximo donante compatible. Me tragué las lágrimas y el dolor, me puse una máscara de sumisión, y marqué el número de Cyrus para pedirle que nos aceptara de nuevo. Ahora, no sentía absolutamente nada por este hombre. Si se quedaba con Evelyn, o si le compraba montañas de oro a Penny, no era asunto mío. Mientras transfiriera los fondos a la cuenta médica de Lily cada mes, por mí podía perderse en el olvido. Lo trataría como a un ente lejano. Lo trataría como a un hombre muerto. Y así lo hice. Los primeros días después de la reconciliación fueron extrañamente tranquilos, como el ojo quieto de un huracán. Cyrus llegaba a casa puntualmente a las 7 de la noche, depositaba su maletín junto a la puerta y me observaba en silencio mientras yo preparaba la cena o revisaba los reportes médicos de Lily. Buscaba en mis ojos alguna señal de rabia, de celos, de la histeria que yo solía exhibir con tanta facilidad. Cada vez que no la encontraba, un surco de genuina perplejidad se formaba entre sus cejas. Creo que en algún rincón oscuro de su mente había esperado que el matrimonio me devolviera la docilidad que yo tenía a los 22 años, cuando éramos novios y yo lo miraba como si fuera el centro gravitacional del universo entero. Lo que obtuvo en cambio fue una mujer que le servía la sopa sin mirarlo a los ojos y que respondía cada una de sus preguntas con frases de no más de 4 palabras. ¿Cómo está Lily hoy? Estable, gracias. ¿Comiste algo? Sí. ¿Necesitas algo? Silencio. Ese silencio lo consumía más que cualquier grito. 3 semanas después de reinstalarnos en el apartamento familiar, Cyrus llegó 1 hora y 40 minutos tarde. No me ofrecí ninguna explicación. Recalentó él mismo sus propios alimentos mientras yo anotaba los niveles de saturación de oxígeno de Lily en su cuaderno médico personal. Cuando se sentó a la mesa, yo ya estaba lavando los platos. Escuché el sonido metálico de su tenedor golpeando el plato con irritación reprimida. Gillian. ¿Sí? ¿Alguna vez vas a comportarte como mi esposa? Sequé mis manos con el paño de cocina, lentamente, con absoluta deliberación. Me giré hacia él. ¿Qué significa eso exactamente, Cyrus? Se quedó mirándome. Noté que no tenía una respuesta real, porque la pregunta lo había atrapado de una manera que no esperaba. Si decía que quería que fuera más cariñosa, reconocía tácitamente que me había tratado mal. Si decía que quería que preguntara sobre su paradero, admitía que había uno que justificaba preguntas. Era un hombre acostumbrado a ganar debates, no a perder el hilo de ellos. Volvió su atención al plato en silencio. Anoté mentalmente el momento. Pequeña victoria, sin consecuencias para Lily, contabilizado. Esa era mi nueva forma de existir. Una contabilidad fría de poder. Cada pequeña victoria sin consecuencias para Lily, anotada. Cada vez que Cyrus cedía sin que yo tuviera que elevar la voz, anotado. Cada transferencia que llegaba a la cuenta médica a tiempo, anotada. Construía lentamente, pacientemente, un inventario de lo que él me debía y de lo que yo podía extraerle, sin que él lo percibiera como una deuda, porque Cyrus Porter no pagaba deudas que reconocía como tales, solo pagaba culpas que él mismo no podía ignorar. La segunda semana de octubre, la doctora Harmon, la cardióloga pediátrica de Lily, me pidió que pasara por su consultorio después de mi turno de noche. La conocía desde hacía 4 años.
Había estado a nuestro lado desde el primer diagnóstico. No era una mujer dada a los rodeos. Gillian, dijo, sin apartar los ojos de los resultados de los últimos análisis, la función ventricular de Lily ha bajado otro 3% desde el mes pasado. Contuve el aliento exactamente un segundo. Solo uno. ¿Cuánto tiempo tenemos? Con el protocolo actual y una supervisión estricta, entre 6 y 9 meses antes de que su condición entre en fase crítica irreversible. Levantó la vista. Necesitamos encontrar un donante compatible antes de eso. 6 a 9 meses. Salí del consultorio caminando en línea recta, con la cabeza alta, los pasos uniformes, el rostro absolutamente neutro. Nadie en ese pasillo podría haber adivinado que acababa de recibir una cuenta regresiva para la vida de mi hija. Crucé la sala de enfermería, saludé con un gesto a la enfermera del turno siguiente, recogí mi abrigo del casillero y bajé 4 pisos por las escaleras en lugar de esperar el ascensor, porque las escaleras me daban el tiempo exacto que necesitaba para no derrumbarme. Llegué al estacionamiento. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta. Y entonces, y solo entonces, me permití temblar. Duró exactamente 94 segundos. Los conté. No sé por qué los conté, pero lo hice. Es lo que hacen las enfermeras cuando su propio cuerpo intenta traicionarlas. Convierten el caos en métricas. En cuanto llegué a 94, sequé mis ojos, encendí el motor y conduje a casa. Esa noche, después de que Lily se quedara dormida con la mano entrelazada en la mía, saqué mi cuaderno personal. El que no era el cuaderno médico de Lily, sino el que solo yo sabía que existía. Y escribí 2 listas. La primera lista, lo que necesitaba de Cyrus para garantizar la supervivencia de Lily en los próximos 9 meses. Cobertura médica completa, transferencias puntuales, acceso sin restricciones a la red de contactos médicos de Apex MedTech para escalar la búsqueda de donante, disponibilidad para decisiones de emergencia. La segunda lista era más corta. Solo tenía 3 palabras. Lo que él me debía. No era una lista de venganza. No todavía. Era un reconocimiento simple y brutal de la realidad. Cyrus me debía la vida de Lily 2 veces. Una vez, por haber desviado el primer donante hacia Penny, y otra vez, por haberme forzado a regresar a este matrimonio como única forma de pagar los meses restantes que mi hija tenía en este mundo. Ese nivel de deuda no se salda con un anillo de diamantes rosados. Cerré el cuaderno y apagué la luz. 3 días después, Evelyn me llamó directamente a mi número personal. No me molesté en preguntar cómo lo había conseguido, aunque lo sabía perfectamente. Cyrus se lo había dado. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Gillian. Su voz era suave, casi susurrante, impregnada de esa fragilidad estudiada que ella cultivaba con tanta habilidad. Sé que no tengo ningún derecho de pedirte esto, pero Penny tiene una cita de revisión en el hospital el jueves. Si vamos en el mismo horario que ustedes, entiendo si prefieres que cambiemos. Me quedé escuchando el silencio que siguió. Ella esperaba que yo dijera algo, que le diera permiso, que la consolara, que explotara. No hice ninguna de las 3 cosas. Haz lo que necesites hacer por tu hija, Evelyn, dije en un tono completamente neutro. No tengo ningún problema con eso. Un silencio corto. Casi podía escucharla recalibrando. Gracias, Gillian. Eres increíblemente generosa. De verdad no mereces lo que... Que Penny se mejore pronto. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y lo miré por un momento. Evelyn me llamaba porque necesitaba mi permiso para existir en los espacios que compartíamos. Eso significaba que, en algún nivel, ella sabía que yo tenía el poder de hacerle la vida difícil si quisiera. El hecho de que no lo ejerciera no la tranquilizaba, la ponía nerviosa. La incertidumbre sobre lo que yo estaba planeando era un arma más efectiva que cualquier confrontación directa. Cyrus entró a la habitación en ese momento, con el teléfono en la mano, mirándome con esa expresión levemente culpable que ya reconocía como su estado de reposo. ¿Evelyn te llamó? Sí. ¿Y? Le dije que hiciera lo que necesitara para Penny. Algo cruzó por el rostro de Cyrus. No era alivio. Era algo más complicado que eso. Algo parecido al malestar de quien recibe exactamente lo que pidió y descubre que no era lo que quería. Gillian, dijo finalmente, con una voz que intentaba ser seria. Deberías saber que entre Evelyn y yo no hay... Cyrus. Lo interrumpí sin levantar la vista del cuaderno médico que había vuelto a abrir. No necesito esa conversación. Necesito que el pago de noviembre llegue a la cuenta del hospital antes del día 5.
Se quedó inmóvil un instante. Luego, sin decir nada más, salió de la habitación. Anoté el momento en mi segunda lista. El pago llegó el día 4, un día antes de lo que exigí. Lo noté. Lo anoté. Y seguí adelante. Noviembre trajo consigo un frío seco que se colaba por las ventanas del hospital, sin importar cuántas veces ajustáramos el termostato. Lily había comenzado fisioterapia respiratoria 3 veces por semana, y yo reorganicé mis turnos para poder estar presente en cada sesión. La fisioterapeuta, una mujer joven llamada Sofía, tenía una paciencia extraordinaria con Lily. La hacía reír, que era el mejor medicamento que ninguna farmacia podía dispensar. Fue Sofía quien, sin saberlo, me presentó al aliado que cambiaría todo. Un martes por la tarde, mientras Lily descansaba después de la sesión, Sofía mencionó casualmente que su tía era abogada especialista en negligencia médica y ética hospitalaria. Lleva años litigando casos de asignación irregular de órganos, dijo, sin darle mayor importancia, mientras enrollaba las bandas elásticas. Dice que es más común de lo que la gente cree, que el dinero mueve listas de trasplante como si fueran fichas de ajedrez. No respondí de inmediato. Pregunté por el nombre. Esa misma noche busqué a la abogada. Se llamaba Carmen Vidal, 48 años, exfiscal, 3 casos ganados contra hospitales privados por manipulación de listas de trasplante. Su despacho no era ostentoso, pero su historial era impecable. Le escribí un correo electrónico desde una dirección que creé esa noche, desde el teléfono antiguo que guardaba en el fondo de mi casillero del hospital, sin ninguna aplicación vinculada a mi nombre real. La reunión fue 4 días después, en una cafetería a 12 cuadras del hospital. Carmen Vidal era exactamente como su historial, directa, sin adornos, con los ojos entrenados para detectar vacilación. Me escuchó hablar durante 20 minutos sin interrumpirme. Cuando terminé, entrelazó los dedos sobre la mesa. ¿Tiene documentación de que el corazón estaba asignado a su hija antes de la intervención? Soy enfermera jefa. Sé exactamente qué registros existen y en qué servidor están archivados. ¿Y tiene acceso a esos registros? Tengo acceso a la unidad pediátrica. El sistema interno del hospital tiene un protocolo de trazabilidad de órganos que genera un historial inmutable de cada etapa de la cadena de custodia. Si ese historial fue alterado, hay una copia de seguridad en el servidor espejo que el Departamento de Auditoría Interna usa para sus revisiones anuales. Hice una pausa. Esa auditoría anual comienza el primer lunes de diciembre. Carmen me miró en silencio por un momento. Luego, por primera vez desde que nos sentamos, esbozó algo parecido a una sonrisa. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? Desde el día en que entendí lo que había pasado. No fue una exageración. Desde aquella noche en el estacionamiento, cuando me permití temblar 94 segundos y luego encendí el motor, había estado construyendo esto en silencio. No como venganza, como restitución. Lily no podía recuperar el corazón que le habían robado, pero podía recuperar algo igualmente vital, el tiempo. Si lográbamos probar la irregularidad, la Junta del Hospital estaría legalmente obligada a priorizar a Lily en la lista actualizada de donantes compatibles. El escándalo también le costaría a Cyrus sus contratos con 3 hospitales afiliados, lo que erosionaría exactamente la clase de influencia que había usado para aplastarme. No quería destruirlo. Quería quitarle las herramientas que usaba para hacerle daño a mi hija. Carmen y yo nos reunimos 3 veces más en distintos lugares. Cada vez llegaba con datos nuevos, impresos en papel, nunca en formato digital, nunca enviados por correo. El historial de trazabilidad. El registro de llamadas internas del hospital el día del trasplante de Penny. Una declaración anónima de una técnica de quirófano que había estado presente aquella tarde y que llevaba 2 años cargando con lo que había visto. Mientras tanto, en casa, seguía siendo exactamente lo que Cyrus esperaba, funcional, silenciosa, inapelable. Le preparaba el desayuno. Asistía a las cenas de negocios cuando él lo solicitaba, sentada a su lado con una sonrisa calibrada que no llegaba a los ojos. En 2 ocasiones, Evelyn también estuvo presente en esas cenas, con Penny impecablemente vestida y Cyrus navegando entre las 2 mesas con la incomodidad de quien juega un ajedrez que no comprende del todo. Nadie habría adivinado que, en el bolso que dejaba colgado en el respaldo de mi silla, llevaba una copia impresa del análisis preliminar de Carmen sobre las irregularidades documentadas. La preparación secreta tenía una sola regla: nada antes de diciembre. Necesitaba que la auditoría interna comenzara para que los servidores espejo
fueran accesibles bajo protocolo oficial. Cualquier movimiento antes de eso, y Cyrus podría usar sus contactos para cerrar puertas que aún estaban abiertas. Faltaban 19 días, y entonces ocurrió algo que no había calculado. Una tarde, mientras acompañaba a Lily en su sesión de fisioterapia, Sofía salió un momento a buscar materiales y Lily me tomó la mano con esa suavidad suya que partía el mundo en dos. Me miró con sus ojos grandes y oscuros, los mismos que había heredado de mí, y dijo en un susurro, «Mami, ¿papá nos quiere?» Me quedé inmóvil, y en ese segundo, con la mano fría de mi hija entre las mías, recordé con una claridad brutal la última vez que ella me había hecho esa misma pregunta. Tenía 3 años. Estaba en la cama de la UCI, con el pecho lleno de electrodos, y los monitores aullando en la oscuridad. Cyrus no contestaba el teléfono. En la pantalla del televisor del pasillo, él brindaba con una copa de champán bajo los flashes de las cámaras, junto a Evelyn, mientras donaba $10 millones en nombre de la hija de otra mujer. Aquella noche, Lily me había hecho esa misma pregunta con esa misma voz, y yo le había mentido, Aquella noche en la UCI, le había dicho que sí, que papá las quería, que papá estaba ocupado pero que pensaba en ella. Le había construido una versión de su padre que no existía, porque en ese momento ella tenía 3 años, y necesitaba creer en algo para sobrevivir. Pero Lily ya no tenía 3 años. Tenía 6. Y sus ojos, esos ojos que lo registraban todo en silencio, ya sabían la respuesta real. Le apreté la mano suavemente. Lo que sé con certeza, dije, es que yo sí te quiero, y eso no va a cambiar nunca. Lily asintió, como si eso fuera suficiente. Y quizás lo era. El primer lunes de diciembre comenzó la auditoría interna. Carmen me envió un solo mensaje desde un número que cambiaría después. Listo. Nada más. No hacía falta. Durante los días siguientes me comporté con una normalidad tan perfecta que rozaba lo artístico. Cumplí mis turnos. Supervisé al personal. Asistí a la revisión mensual de protocolos. En ningún momento me acerqué al servidor de auditoría ni generé ninguna consulta que pudiera quedar registrada a mi nombre. Todo lo que Carmen necesitaba ya estaba en sus manos, impreso, analizado y organizado en una carpeta que ella misma había construido sin tocar ningún sistema del hospital. Lo que el equipo de auditoría encontraría, lo encontraría por su propia cuenta. El miércoles de esa semana, Cyrus llegó a casa con 40 minutos de retraso y una tensión en la mandíbula que no intentó disimular. Se sirvió un vaso de agua en la cocina, lo bebió de pie y luego dijo sin mirarme, «Alguien está removiendo archivos en el hospital». Seguí picando las verduras para la cena. Es temporada de auditoría. Es normal. No me refiero a eso. Su voz bajó un tono. Alguien pidió el historial de trazabilidad de trasplantes del año pasado, específicamente de octubre. El cuchillo siguió moviéndose con el mismo ritmo, ni más rápido ni más lento. El equipo de auditoría revisa todo. Así funciona el proceso. Gillian se colocó al otro lado de la barra de cocina. ¿Sabes algo de esto? Lo miré por primera vez desde que había entrado. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que en otro tiempo me habría hecho temblar. Ahora solo me confirmaba lo que ya sabía. Estaba asustado. «Cyrus», dije con calma absoluta, «soy enfermera jefa, no auditora. Si tienes preguntas sobre el proceso, habla con el departamento legal del hospital». Se quedó mirándome, buscando fisuras. No encontró ninguna. Eventualmente, recogió su teléfono de la barra y salió de la cocina. Esa noche escuché cómo hacía 3 llamadas en el estudio con la puerta cerrada. No intenté escuchar. No necesitaba hacerlo. El hecho de que estuviera haciendo esas llamadas significaba que la maquinaria ya estaba en movimiento, y él lo sentía, aunque no supiera exactamente de dónde venía. Carmen me confirmó 4 días después que el equipo de auditoría había escalado el hallazgo al Comité de Ética Hospitalaria. No como resultado de ninguna denuncia externa, sino como consecuencia directa de las inconsistencias que el propio sistema había registrado. Una cadena de custodia con 2 entradas superpuestas para el mismo órgano en un intervalo de 40 minutos. Un error que alguien había intentado enterrar bajo capas de burocracia y que la auditoría, inevitablemente, había desenterrado. El comité de ética citaría al director médico de turno aquella tarde. El director médico, para protegerse, señalaría hacia arriba, hacia los contactos externos que habían ejercido presión para agilizar el trasplante de Penny, hacia Cyrus Porter, CEO de Apex MedTech, cuya empresa proveía equipos al hospital bajo un contrato de exclusividad de 5 años.
Cyrus pasó el fin de semana siguiente haciendo llamadas que no resolvían nada y cancelando compromisos que ya no podía sostener. Lo observé desde la distancia precisa que yo misma había construido. Era fascinante y terrible a la vez ver cómo un hombre acostumbrado a controlar cada variable comenzaba a perder el hilo de un problema que no podía identificar del todo, porque su origen estaba en un lugar donde nunca me había buscado, en mi silencio. El lunes siguiente recibí una llamada de la doctora Harmon. Gillian, dijo, y reconocí de inmediato el peso contenido en su voz. El Comité de Ética acaba de emitir una resolución preliminar. Dado que la asignación original del órgano trasplantado a Penny Porter presenta irregularidades documentadas, Lily ha sido reincorporada a la lista activa de donantes compatibles, con clasificación de prioridad 1. Me senté en el borde de la cama de Lily, que dormía a mi lado. ¿Prioridad 1? Significa que ante el próximo donante compatible, Lily tiene preferencia absoluta sobre cualquier otro receptor en la región. Cerré los ojos exactamente un segundo. Uno solo. Gracias, doctora Harmon. No me des las gracias a mí, dijo, con algo en la voz que no era exactamente neutralidad médica. Alguien hizo un trabajo muy cuidadoso para que esto llegara a donde llegó. No respondí a eso. Colgué, guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé mirando el rostro dormido de Lily. Sus labios seguían teniendo ese tono azulado que me desgarraba por dentro cada vez que lo veía. Pero esta noche, algo en el peso que cargaba en el pecho se alivió apenas 1 gramo. Solo 1. Era suficiente para seguir respirando. Esa misma tarde, Cyrus recibió una notificación formal del Departamento Legal del hospital, solicitando su comparecencia voluntaria ante el Comité de Ética para el jueves de esa semana. Me lo dijo en la cena, con la carta en la mano y el rostro de un hombre que por primera vez en mucho tiempo no tenía el control de la habitación. ¿Tú sabías que esto iba a pasar?, me preguntó. Serví el agua en los vasos con la misma calma de siempre. ¿Cómo iba a saberlo? Dobló la carta y la guardó en el bolsillo interior de su saco. No dijo nada más durante el resto de la noche, pero antes de irse a dormir, se detuvo en el marco de la puerta del cuarto de Lily y la miró dormir por un tiempo que no supe calcular. Cuando finalmente se retiró, había algo en su postura que nunca le había visto antes. No era culpa. La culpa la conocía bien en él. Era miedo, y yo lo reconocí porque era el mismo miedo que él me había visto en los ojos durante años, y que nunca le había importado lo suficiente para detenerse. El jueves amaneció con un frío limpio y cortante. Acompañé a Lily a su sesión de fisioterapia a las 8 de la mañana. La vi reír con Sofía mientras practicaba respiraciones profundas, y a las 10 en punto entré al hospital en calidad de enfermera jefa, con mi uniforme planchado y mi identificación visible. Era un día de trabajo como cualquier otro. A las 10:40, Cyrus Porter entró al edificio por la entrada principal. Lo vi desde el pasillo de la segunda planta, a través del ventanal que daba al vestíbulo. Venía con su abogado corporativo, los dos con trajes oscuros y la mandíbula apretada. Cyrus nunca levantó la vista hacia los pasillos superiores. Nunca imaginó que yo estuviera ahí, observando. Carmen me había explicado exactamente lo que ocurriría en esa sala. El comité le presentaría las inconsistencias en la cadena de custodia. Le pedirían que explicara la naturaleza de su intervención aquella tarde. Su abogado intentaría encuadrar todo como un acto humanitario mal documentado. El comité escucharía. Y luego le comunicaría que la resolución preliminar ya era vinculante. La prioridad de Lily en la lista de donantes era irreversible, independientemente de lo que él dijera. No necesitaban condenarlo en esa sala. Solo necesitaban que la verdad existiera en un documento oficial. El resto lo haría el tiempo. Bajé al 3er piso y volví a mis funciones. 40 minutos después, mi teléfono vibró. Era un número que no reconocí. Contesté. Soy el doctor Méndez, coordinador de trasplantes de la red regional. Su voz era profesional, medida, pero había algo urgente debajo. Señora Porter, tenemos un donante compatible para su hija. Grupo sanguíneo, marcadores tisulares, peso cardíaco. Todo coincide dentro de los parámetros ideales. Una pausa breve. Necesitamos su autorización en las próximas 2 horas para iniciar el protocolo de traslado. Me detuve en el pasillo. Una auxiliar pasó a mi lado empujando un carro de medicamentos. Las luces del techo zumbaban con su frecuencia habitual. El mundo seguía girando exactamente igual que siempre. Tiene mi autorización, dije. Dígame qué necesita de mí.
Lo que siguió fueron 4 horas que no podré describir del todo con palabras. Firmas. Formularios. La doctora Harmon coordinando con el equipo quirúrgico. Lily siendo preparada con una serenidad que me partió el corazón, porque mi hija de 6 años ya sabía cómo comportarse en un quirófano, y eso nunca debería haberle tocado aprenderlo. Le sostuve la mano hasta que las puertas se cerraron entre nosotras. Me senté en el pasillo de espera con las manos juntas sobre las rodillas. Cyrus llegó 20 minutos después. Venía solo, sin el abogado. Se sentó a 2 sillas de distancia y por un tiempo largo ninguno de los dos habló. «Lo sé», dijo finalmente. Su voz era apenas audible. «Sé que fuiste tú». No lo negué ni lo confirmé. Lo miré. «No lo hice para destruirte», dije. «Lo hice porque era lo único que podía devolverle a Lily lo que le quitaron». Cyrus apretó los labios. Vi que sus ojos brillaban, aunque no llegó a llorar. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me confrontaste directamente?» «Porque las veces que te confronté directamente, me diste una bofetada frente a cámaras, desviaste el corazón de mi hija hacia otra niña y usaste tus contactos para quitarme el salario». Lo dije sin rabia, solo como un recuento de hechos. No te lo dije porque aprendí que contigo las palabras no funcionan, solo funcionan las consecuencias. Se quedó en silencio durante un tiempo que no me di. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora Lily recibe el trasplante. Cuando se recupere, cuando esté estable y fuera de peligro, te pido el divorcio. Esta vez en mis términos». No protestó. Asintió con la cabeza despacio, como un hombre que finalmente entiende el peso exacto de lo que destruyó. 5 horas y 17 minutos después de que las puertas del quirófano se cerraran, la doctora Harmon salió con la mascarilla quirúrgica colgando del cuello y los ojos cansados pero vivos. «El trasplante fue exitoso. Lily está en recuperación». Me levanté. Respiré. Y entonces, solo entonces, lloré. No 94 segundos. Lloré todo el tiempo que necesité, apoyada contra la pared fría del pasillo, sin contener nada, sin administrar nada, sin calcular nada. Lloré como alguien que finalmente puede permitirse el lujo de derrumbarse porque el suelo ya está asegurado. Eso fue lo que aprendí en todo este tiempo, que el silencio no es resignación, que la calma no es debilidad, que hay una diferencia enorme entre una mujer que no dice nada porque tiene miedo y una mujer que no dice nada porque ya está actuando. Cyrus me temió cuando dejé de gritar. Evelyn me temió cuando dejé de llorar. Los dos confundieron mi silencio con derrota, y esa confusión fue exactamente la distancia que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. No me convertí en una mujer fría. Me convertí en una mujer entera. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Lily se recuperó. Y yo, por primera vez en años, también.